Muy buenas tardes. El tema al cual vamos a explicar es el amplificador como derivador e integrador. Nuestro grupo está conformado por José David Curcio, Jefferson Chaparro y quienes habla Juan Carlos Guayabo. Entonces tenemos amplificador operacional derivador. Listo, entonces tenemos que un amplificador operacional se puede configurar como derivador, el cual da una señal de entrada y la pasa a sinusoidal. La característica de estos amplificadores por derivadores se puede utilizar como un filtro, tiene resistencias de alimentación negativa, tiene una operación en baja frecuencia y se caracteriza por tener conectados un capacitor en la entrada inversora del amplificador. Como podemos ver, se basa en la función matemática de la derivada, que si introducimos una señal sinusoidal a la entrada del amplificador, este procesa esa señal y entrega la salida en una señal cosenoidal con magnitud positiva. En lo contrario, si ingresamos una señal triangular, en la salida obtendremos una señal cuadrada, ya que la derivada de dicha señal es triangular. Como podemos ver acá, tenemos el diagrama general de conexión, que tenemos el capacitor conectado a la entrada inversora, la resistencia de la inversora a la salida, el amplificador. Tenemos también el voltaje void T igual a menos RC sobre D sub dB sub T, dB sub I por T sobre DT. Bueno, me presento, soy Jefferson Chaparro. Pues iré a explicar sobre el diagrama real del amplificador de derivador, que pues es esta parte de amplificador, la parte que vemos superior. Entonces, también tenemos nuestra fórmula de salida del amplificador derivador. Bueno, consta sobre un capacitor, ¿no? Los amplificadores derivador pues, también tienen un derivador. La de salida del amplificador derivador real es voltaje de salida base o out es igual a menos R por C, que es el valor del capacitor, por la derivada de BI de T sobre dt menos la RF, que pues la resistencia de referencia, la que está en la parte superior del amplificador, sobre R1, que es pues la resistencia que está antes del capacitor, por BHF, que pues HF trata de la señal de ruido que pues supera las 100 veces de la frecuencia de la señal de entrada. Pues acá abajo dice pues dónde. BI, la señal de entrada, BHF es lo que pues, les acabo de decir, que es la señal de ruido. El valor RF y R1 pueden pues variar, que el valor depende de la señal que estemos trabajando. Pues las tipos de señales que pues, hay o que existen son la señal senoidal, la señal cuadrada y la señal triangular, donde pues la fórmula de señal senoidal consta de la RF va a ser igual a R más, es igual a, que es como la ganancia, dividido en la 2pi por la frecuencia, por el valor del capacitor. Despejamos para obtener nuestra R1, que va a ser igual, no despejamos, R1 para hallar R1 va a ser igual a R de referencia dividido en 12.7 por la ganancia. Ahora, la señal cuadrada para hallar RF va a ser igual a R más, va a ser igual a la ganancia dividido en 8 por la frecuencia por el valor del capacitor. Y para hallar R1 va a ser igual a RF dividido en 10 por la ganancia. Y la señal triangular va a ser RF, va a ser igual a R más, es igual a la ganancia dividido en 4 por la frecuencia por el valor del capacitor. Y para hallar R1 va a ser igual a RF dividido en 20 por la ganancia. Páselo.
para tener en cuenta la relación resistencia-capacitor. Pues recordemos que la resistencia, cuando está en serie en un capacitor, pues lo que hace es limitar nuestra ganancia de cualquier señal o ruido pues que tengan altas frecuencias. El valor de la capacitancia puede ser libre. Si la tensión de entrada cambia a ritmo lento, el circuito pues presenta una reactancia pues alta en el condensador, y la relación que tiene la resistencia de realimentación o resistencia de realimentación y la capacitancia es baja, y la ganancia del amplificador operacional también será baja, o sea, es proporcional. Si la tensión aplicada está cambiando a un ritmo acelerado, es inversamente proporcional, ya que pues, no mentira, también es proporcional, pero pues la capacitancia es alta y la ganancia del amplificador operacional también será alta. ¿Listo? Pues acá tenemos un ejercicio de aplicación, tenemos un ejemplo, ¿no? Tiene una ganancia de 2 para una señal de entrada tipo senoidal, o sea, vamos a utilizar nuestra fórmula senoidal. 2 voltios de amplitud y una frecuencia de 10 kHz, la capacitancia del circuito es 10 nanofaradios. Nos dice que calcular el valor de las resistencias, la cual pues depende del tipo de la señal con la que se trabaje. En este caso pues vamos a trabajar en la senoidal. Entonces, pues acá aplicamos nuestras fórmulas, que RF va a ser igual a R más, es igual a ganancia sobre 2pi por el valor de la frecuencia por nuestro capacitor. Entonces, colocamos valores reales. RF va a ser igual a R más, es igual a 2, que es la ganancia, dividido en 2pi por 10 kHz, que es la frecuencia, por 10 nanofaradios, que es el valor del capacitor. Entonces, RF, operamos todo eso y nos queda RF es igual a R más, es igual a 3.183 kiloohmios. Eso va a ser RF. Ahora vamos a hallar R1. Entonces, R1 va a ser igual a RF dividido en 12.7 por la ganancia. Colocamos valores reales, va a quedar 3.183 kiloohmios dividido en 12.7 por 2, que es la ganancia, y R1 pues operamos, nos va a quedar 125.3 ohmios. Diagrama resuelto, pues acá es donde nosotros colocamos nuestros valores, y en la parte derecha miramos pues por medio del osciloscopio cómo van a ser nuestras frecuencias de entrada, que es la amarilla, y de salida, que es la señal azul, y ya no la invierte pues a la derivada del seno, que pues obviamente es el coseno. Ya. Acá tenemos unas aplicaciones donde nosotros podemos pues utilizar nuestros amplificadores derivadores, que pues es en telecomunicaciones, en circuitos lógicos, en sistemas moduladores, sistemas de sonido y computadores analógicos. Bueno, la otra parte es la de los amplificadores operacional como integrador. Siguiente. Bueno, entonces tenemos acá, en primer lugar, ¿qué es el amplificador integrador? Básicamente este amplificador integrador es el que entrega la señal de salida, como esa función, la cual es la integral en el tiempo de la señal de entrada. Y una de las, o varias de las características como que son más importantes en este tipo de amplificadores son las siguientes. Primero, que la señal de entrada que se emplea para trabajar con este amplificador es la señal de tipo cuadrada, que es como la más usada o la que se usa en ese. La frecuencia de operación es eficiente y oscila entre los 180 kHz hasta 250 kHz, lo que lo hace más eficiente. Por otro lado, el integrador, digamos, el amplificador es un integrador inversor. Con la resistencia de realimentación sustituida por un condensador.
que es el que se muestra más adelante en el diagrama. Y si el amplificador, digamos, es integrador, se le aplica una onda sinusoidal de frecuencia variable. Esta ya no se comportará tanto como el amplificador, sino como un filtro paso bajo, que el filtro paso bajo hace como una función es como un filtro electrónico que está caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y, digamos, atenuar o calibrar las frecuencias más altas. Y el amplificador operacional, pues, integrador presenta una impedancia que va a ser infinita siempre. Siguiente. Su principal funcionamiento, digamos, está en que el amplificador operacional inversor, a excepción de la resistencia de retroalimentación y la operación matemática de la parte de la integración que hablaba Curso, la expresión de la tensión de la salida pues va a ser proporcional a la integral pues de esa señal de entrada. Y asimismo pues es inversamente proporcional a la constante del tiempo de la que se esté manejando, la cual toma el valor de 1. Entonces la corriente de entrada se recompensa con una corriente de retroalimentación que va a ser negativa y que fluye a través de fluye por el condensador. Entonces esta genera un voltaje de alto de salida al amplificador. Entonces la tensión de la salida va a depender del valor de la corriente y de la entrada que tiene que compensar de este. Next. Acá es como un método, un análisis general de toda esta parte. Primero tenemos acá el diagrama general, el que está en azul, una simulación en Proteus. Digamos, en este circuito funciona como, digamos, en la parte, como cuando pasa una corriente, esta tiene como objetivo cargar o descargar el condensador. Esto pasa durante el transcurso del tiempo en el que se esfuerza por retener la condición de tierra virtual en la entrada, en BI, que es la entrada. Entonces, así desactiva el efecto de la corriente de entrada. Entonces, el voltaje de entrada pasa a una corriente a través de la resistencia que produce un flujo de corriente de compensación a través del capacitor. Entonces, este es conectado en serie para mantener la tierra virtual, lo que provoca la carga y descarga de un capacitor, que eso lo habíamos venido hablando antes. También aplicado en los laboratorios, creo que en algunos lo vimos. Por otro lado, se tiene la fórmula de voltaje de salida, que es B sub por T igual a 1, igual a menos 1 sobre la resistencia del capacitor por la integral de B sub I, de BI por T, de T más K, que se representa como la carga inicial del condensador, que es como la expresión de esta letra. Y acá en este montaje, en el montaje que está abajo, de la resistencia extra, que la función de esta es como permitir limitar la ganancia en el DC del integrador, que es como, por decirlo así, un plus para el circuito, ¿no? Necesariamente no es obligatorio, digamos, utilizar esta resistencia, ¿no? Pero se tiene también la ecuación de voltaje de salida aproximado, que va a ser B sub O, B por dt, igual a menos 1 sobre la resistencia del capacitor, también por la integral de BA de sub AC, por T y por dt menos RF, que es la que está en paralelo al capacitor, sobre R, sobre la resistencia que hay en la entrada, por V en DC. Entonces la resistencia extra que está ahí en la parte de abajo, digamos, es utilizada si se emplea el circuito en resistencia en el orden de los megaohmios, que era de lo que se está hablando para el cual ella se utiliza. Entonces, para eliminar el error de la corriente de vías, de otra forma, digamos, sería
irrelevante utilizarlo en este circuito. Y finalmente si tiene la fórmula de salida sin la componente de AC que estábamos hablando más atrás. Si la señal de la entrada no tiene el componente AC, entonces la expresión del voltaje de salida va a quedar como está acá, que es BO por P igual a menos RF sobre R por B y DC. Por V y DC. Siguiente. Bueno, acá tenemos las fórmulas de las resistencias para sinusoidal, cuadrada y seno. Como podemos ver, tenemos la resistencia que es sobre la constante, sobre 2pi por eh, la ganancia del componente AC, que es el A, la frecuencia F y el capacitor. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que se hace es despejar dando la resistencia de referencia, que es de ahí abajo, que sería la constante sobre la ganancia del componente AC por la resistencia. Entonces, tenemos también la señal cuadrada y la señal triangular. El valor de la resistencia depende directamente del componente AC en el que estemos trabajando. Y bueno, para cada señal hay una fórmula correspondiente. Bueno, acá nosotros tenemos un procedimiento. Pues en este caso utilizamos la ecuación de la señal triangular para calcular por las resistencias principales, ya sea RF y R más. Bueno, entonces R, en este caso vamos a hallar R, 1 dividido en 8 por la ganancia, por la frecuencia, por el valor del capacitor. El primer paso, pues sustituimos los valores y calculamos. Entonces, R va a ser igual a 1 sobre 8 por 0.2, que es la ganancia. Acá arriba, pues, nos dice por 10 kilohertz por 10 nanofaradios, que es el valor de nuestro capacitor. Operamos y eso nos da la primera resistencia de un valor de 6.25 kiloohmios. Para hallar RF, ya tenemos R, entonces podemos calcular RF. Entonces RF va a ser igual a 16 por la ganancia por la resistencia, por R. Entonces RF va a ser igual a 16 por 0.2 por 6.25 kiloohmios. Operamos y da RF, una R referencia, una resistencia referencia es igual a 20 kiloohmios. Y finalmente, pues calculamos la resistencia extra para balancear el circuito. Entonces, R más va a ser igual a RF paralelo a R. Entonces, R más va a ser 20 kiloohmios paralelo 6.25 kiloohmios. Operamos esos paralelos de esas dos resistencias y nos da un R más de 4.76 kiloohmios. Bueno, y entonces finalmente se tiene el esquema y las señales del derivador. El esquema se tiene, digamos, ahí se organizan las resistencias respectivas, el cual los que va a sacar anteriormente. Tenemos 6.25K en la primera, en la RF 20K, el condensador de 10 nanos faradios, la que va conectada al tierra 4.76K y pues la salida de B0. Y tenemos la señal de entrada y de salida. Digamos, la señal que fue realizada en simulación en Proteus, la señal que está en color amarillo, como blanca, se alcanza a ver ahí, no sé, es nuestra señal de entrada y la azul es la señal parabólica, bipolar. Digamos, es la señal de salida, ya que es la integral de una señal triangular, que es esta que está acá, que ahí se alcanza a notar su forma y prácticamente esa sería, digamos, la aplicación de esta parte de los derivadores. Siguiente. Pues sería todo. Pues muchas gracias por su atención.